Bueno, muy bien, muy buenas tardes. Hoy nos encontramos en la segunda web conferencia del curso Comunicación Transformadora. Les habla Iliana Aparicio, soy la directora del curso y me acompaña también la tutora Marta Liliana Herreño. Ustedes en la pantalla van a encontrar nuestros datos de contacto, que son Iliana Aparicio y mi correo electrónico. El institucional es iliana.aparicio@unad.edu.co y el Sky es iliana346, aunque recuerden que ya estamos también por la plataforma Meet. ¿Listo? Entonces, por allí Teams. nos pueden ubicar. Teams, profe. Sí. Los tutores que acompañan el proceso de comunicación transformadora en este periodo 16.1 son la profesora Marta Liliana Herreño, su correo institucional es marta.herreno@unad.edu.co, el Sky Lily Roxen y los horarios de atención, los que ustedes ven en pantalla. Y la profesora Vivian Rey con el Sky vivian.reyb con B larga. Y sus horarios de atención, allí está. Recuerden que también tenemos un grupo de Sky, no sé si ya todos están incluidos allí, porque pues la idea es que allí pues podamos abordar a todos para participar, para poder conocer de primera mano de ustedes, sus avances, sus preguntas, sus inquietudes. Entonces, esos son los medios y los canales de comunicación que nosotros tenemos habilitados para trabajarlos. Recuerden que otro de los canales de comunicación permanentes son la mensajería interna del curso. Ustedes habilitan sus cursos y en la parte de arriba está el sobrecito y allí les aparece pues los mensajes que nosotros les vamos entregando y les vamos enviando. Entonces, para el día de hoy vamos a encontrarnos que vamos a trabajar un poco, una vez más, las generalidades del curso y vamos a explicar la tarea 3 denominada conceptualización. Al finalizar, vamos a dejar el espacio para las preguntas y el espacio para resolver si tienen aún dudas de la tarea número 2, que es la que se cierra el domingo. Los entornos en los que nosotros hemos venido trabajando, el curso básicamente es el entorno de aprendizaje. En el entorno de aprendizaje, ustedes se encuentran allí, digamos, los foros y el entorno de evaluación es por donde ustedes suben las actividades. Entonces, aquí en el entorno de aprendizaje, ustedes pueden descargar las guías, pueden entrar a las unidades porque están habilitados los enlaces de las diferentes lecturas. Ese es un entorno muy importante que ustedes lo vivan consultando. Y en la información inicial, que es el primer entorno, en ese primer entorno ustedes encuentran la agenda del curso, encuentran las noticias del curso. Yo ahí en noticias del curso a ustedes les coloco las invitaciones, las grabaciones de los encuentros y es bueno pues también que lo revisen, ¿cierto? Por si tienen que volver a escuchar, digamos, la actividad, tienen que volver a escuchar algo, pues allí están las grabaciones. Entonces, en este recorrido, la descripción del curso es, el curso Comunicación Transformadora es un curso de 3 créditos, ¿cierto? Que tiene 3 unidades. En este momento nosotros en la tarea 1 y la tarea 2 trabajamos la unidad 1, que es comunicación, transformación y cambio social, que esta se enfoca precisamente al análisis de las narrativas subjetivas y aborda los conceptos de la comunicación y las bases de una comunicación para el cambio social. En esta tarea número 3 vamos a trabajar la unidad 2. La unidad 2 es la denominada comunicación e interacción y contexto. Aquí vamos a abordar las premisas conceptuales de la comunicación a través de narrativas gráficas y visuales en el contexto latinoamericano desde las prácticas comunicativas. Ya se van a dar cuenta cómo los ejercicios los seguimos articulando desde y para sus regiones, ¿cierto? Entonces, digamos que son ejercicios y son tareas muy de su contexto, muy de ustedes. Entonces, pues también es como conocer un poco del territorio en el que ustedes habitan. En ese entorno de aprendizaje ustedes encuentran un documento muy importante que es el sílabus. El sílabus es como la cartografía de cada uno de los cursos de
de todo el programa, ¿cierto? Y allí ustedes van a encontrar, digamos, como un resumen de las tareas, por donde tienen que enviarlo, los textos bases que se trabajan para cada una de las actividades. Y en las guías de actividades es importante que en el momento de desplegarlas, ustedes lean paso por paso qué se entrega en el entorno de aprendizaje. O sea, en el entorno de aprendizaje, recuerden que siempre se habilitan los foros. ¿Qué preguntas son las que tienen que responder? Allí se encuentran. Luego, en el entorno de evaluación, ¿qué tienen que subir al entorno de evaluación? Allí se les explica. Y al finalizar, hay una rúbrica de evaluación que es donde se les explica qué puntaje tiene cada punto que nosotros establecemos allí. Entonces, con esa rúbrica nosotros medimos la actividad y con base en esa rúbrica es que se evalúa la actividad. La agenda del curso es básica para ustedes, la agenda de todos los cursos, porque pues allí les muestra, digamos, cómo vamos avanzando en cuanto a las tareas. Si ustedes se dan cuenta, estamos aún, y pues se llama agenda semaforizada, porque cuenta con colores, ¿cierto? Esperen un segundito, con colores. Hola, y esos colores me van indicando en la medida en que ustedes van avanzando. ¿Aló? Sí, cuénteme. Miren, aquí está en la segunda tarea, estamos ay, ¿me llama más tarde que estoy ocupada? Estamos en amarillo, quiere decir que está a una semana prácticamente de cerrarse la actividad. Entonces, esa tarea la tienen ustedes que entregar. Quiere decir que nos faltan 6 días para que se cierre la tarea. ¿Listo? Sí. Nos está escuchando. Sonó un teléfono y se paró. Disculpen, sí, tenía el micrófono cerrado, perdón. Bueno, en esta tarea ustedes tienen que abordar una de las lecturas que es al profesor Jesús Martín Barbero, el cual encuentran allí en la imagen. Él es Jesús Martín Barbero. Jesús Martín Barbero, el maestro, falleció en el año 2021, 22, hace como 2 años falleció él aquí en Colombia. Y él ha aportado muchísimo al trabajo de la comunicación desde la América del Sur, desde la otra comunicación. Entonces es importante tenerlo como referente a él debido a sus múltiples aportes a los procesos de comunicación. Y a pesar de que él era un español, pero se radicó acá en Colombia hace muchísimos años y le aportó muchísimo al estudio de la comunicación para América Latina. Entonces, precisamente, y una de las preguntas que ustedes tenían allí para esta tarea número 2 es para Jesús Martín Barbero las prácticas sociales. Entonces, fíjense en cómo y las prácticas culturales, esos son unos elementos y unos conceptos que él ha venido trabajando. Entonces, el trabajo, ¿me pasas la anterior, por favor? Él empieza a hacer su estudio desde la práctica y desde las contradicciones. Empieza a hacer recorridos por las zonas, a hacer recorrido por las plazas de mercado y manifiesta que la comunicación se está dando allí, en esos entornos y en esos territorios. Y eso nos va a permitir precisamente analizar esa comunicación masiva, ¿cierto? Esa comunicación que lleva a un sinnúmero de participantes como parte de ese esquema dominante que nos han planteado desde lo global occidental. El maestro también nos invita a revisar y a plantear ese nuevo lugar desde que es anunciar el discurso de la comunicación, ¿cierto? Para empezar a romper esa dominación
Entonces, él plantea también como Gumucio que la comunicación tiene que ser horizontal, ¿cierto? Para que nos podamos entender y empezar a disolver un poco esa dependencia. Lo mismo que precisamente buscar esas nuevas alternativas para pensar la comunicación desde las culturas y los sujetos actores nativos de nuestras regiones. Plantea que muchas veces nosotros empezamos a mirar que la comunicación es importante siempre y cuando no la importan. Y no, la comunicación es importante siempre y cuando nosotros reconozcamos lo nativo, lo nuestro, lo regional, porque es que allí es donde está esa riqueza. ¿Continuamos? Y entonces el maestro Barbero, eh, él pues a manera de contexto de quién es él era un filósofo, ¿cierto? También antropólogo, semiólogo, y fue el maestro de los maestros de las teorías de la comunicación en Colombia. El español que decidió elegir nuestro país para vivir y también para narrar el estudio de la comunicación en la América Latina con sus matices y su propia identidad cultural, que eso es algo muy importante. O sea, él se sentía muy de nuestra región, muy de nuestra tierra, y creo que todos sus últimos estudios apuntan, digamos, a explorar esta comunicación acá en nuestros territorios. Quedan varias lecciones que nos deja el profesor Martín Barbero, pero una de ellas es que hizo un análisis crítico a la evaluación de los medios de comunicación. Además, también él empezó a observar que el centro debería ser más que los medios. O sea, los medios son eso, son los medios para poder transmitir, pero lo que empieza a mirar y lo empieza a denominar es esas mediaciones, ¿cierto? Cómo en el medio de los medios tienen que haber unas mediaciones para que pueda llegar el mensaje, para que se pueda observar la cultura, para que se puedan observar esos procesos que están involucrados en esas diferentes manifestaciones comunicativas en los que nosotros como seres humanos nos vemos inmersos. Y desde las mismas sociedades nuestras, allí pues se va involucrando. Un segundo momento importante que fue y que es rescatable del profesor Jesús Martín Barbero es que él tuvo una mirada latinoamericana al tema de la comunicación. Entonces él empezó a mirar, ¿cierto? Y empezó a generar una conversación entre entre la comunicación y el periodismo, ¿cierto? Él no los desarticuló, sino que empezó a decir, bueno, estos dos eh, tienen que hermanarse, ¿cierto? Pero, digamos, desde esas mediaciones que nos permiten dar a conocer los procesos. Entonces, es allí en donde empieza a hacer esas diferenciaciones entre esos dos conceptos. Hay una frase muy interesante que pronuncia Barbero sobre el periodismo y es que, lo digo textual, una cosa es la edición correcta y otra es la visión verdadera. Una cuestión que hace temblar al espíritu al cuestionarlo sobre lo que se entiende por esencia. Entonces, fíjense que eso es una verdad verdadera, como él mismo lo dice, ¿cierto? En el momento de estar en un medio de comunicación, yo tengo que hacer una edición correcta sobre lo que voy a entregar, no una edición a medias que entregue, digamos, algunos aspectos y que pierda el proceso. Entonces, aquí lo que se tiene que ganar es el proceso, cómo están dinamizando los procesos comunicativos en las regiones, cómo se van avanzando, ¿cierto? Y no pues editar como las partes importantes y dejar cosas muy puntuales que a veces como que en esa edición se va perdiendo el sentido. ¿Seguimos? Para él hay varios aspectos y desde acá empezamos a mirar cuáles serían como esas recomendaciones que nos da el maestro. Primero, nos plantea y nos invita a leer un texto que él hizo, ¿cierto? El texto que él escribió se denomina El oficio del cartógrafo. Recuerden que el cartógrafo es la persona que se inmiscuye en la comunidad, es como un etnógrafo, ¿cierto? En la investigación
en donde se inmiscuye para mirar, observar, detallar qué es lo que está sucediendo en esos procesos. Y es de los últimos libros que él publicó, que hace mucha alusión precisamente al tema de la reportería, y además recoge lo esencial de sus aportes en la comunicación en América Latina. Con el pensamiento de Jesús Martín Barbero, se empieza a compartir diversos espacios en diversos tiempos, y así como esa pequeña utopía que manifestaba pues precisamente al conservar, que resulta pertinente para el campo del periodismo, y también el repensar el potencial de integrar las transformaciones de la sensibilidad y las transformaciones tecnológicas. Recuerden que él en su discurso, aparte de que hablaba, digamos, de lo cultural, él incluía un aspecto muy importante que era esa triada de la tecnología, de la región y de la cultura. Y son básicas para él, para el estudio. Denme un Y precisamente es cuando él empieza a manifestar que los medios no son simplemente conductos que permiten esa intermediación de información, sino que se empiezan a agendar unos procesos de comunicación que tienen que hacer visibles algunos temas invisibles, ¿cierto? También pues que se crean unas jerarquías que señalan unos tópicos y que se enmarcan, digamos, en algunos textos de algunos autores. Entonces, Barbero propone poner en el centro a las personas, ¿cierto? Entonces, por eso es que para él es importante y básico los procesos de comunicación y esas mediaciones. Y también el preguntarnos cómo están mediando, cómo usan esa información, cómo crean sus propias prácticas de comunicación. Esto es precisamente lo más importante a la hora de pensar en esas dinámicas de innovación frente a lo que sería el periodismo. Seguimos con la siguiente, por favor. Entender el trabajo de Jesús Martín Barbero en el campo de la comunicación implicó precisamente en su momento poner una mirada que abordara ese fenómeno desde el ámbito de la cultura. Para él era básico cómo la cultura transversalizaba esa parte de la comunicación, ¿cierto? Y esa perspectiva ya había sido planteada precisamente desde distintos entornos como la Escuela de Frankfurt. Cuando ustedes empiecen a ver muchos que ya han visto teorías de la comunicación, otros que van a ver las teorías, van a encontrarse en que una de las teorías es la Escuela de Frankfurt. Hola. Hola. Es Profe Ileana, perdón, te cerré el micrófono sin querer. ok. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, señora. Bueno, y a finales de la década de los años 60, principio de los 70, empieza una nueva generación, una generación pionera de la llamada Escuela Latinoamericana. Y aquí es donde aparecen esos estudiosos de la comunicología, los cuales estamos trabajando, porque todos son latinoamericanos, como Gumucio, como Mario Kaplun, como Cáceres, Jesús Cáceres, y bueno, otros más. ¿Listo? Y él celebra precisamente esa atención en una perspectiva economicista de los sistemas informativos, los cuales se consideraba que tenían que tener un potencial al servicio de los intereses de los grupos, ¿cierto? En lugar de seguir con ese sistema hegemónico en donde se privilegiaba a unos pocos y no se privilegiaba al resto de la franja, ¿cierto? Entonces, aquí es donde empieza a forjar una atmósfera de cambio enfocada en mejorar esas condiciones de vida de los latinoamericanos. Entonces, aquí es donde se empieza a hablar de esa comunicación del sur, ¿cierto? Porque es que nosotros veníamos desde puras teorías eurocentristas, venidas de Europa, y no nos estaban, no teníamos esa identidad desde lo latinoamericano. ¿Seguimos? Entonces aquí empezamos a considerar a la comunicación
como parte de la cultura. ¿Y esto qué implica? Implica comprometer una mirada que pase del estudio de los medios masivos de comunicación para centrarse en el análisis de las mediaciones. Eso tenía que tener unas implicaciones que era el repensar esa relación entre los medios y los receptores, pero considerando que en medio hay algo que Barbero llama y lo denomina mediación y que se entiende como ese espacio que no es solamente físico, es un espacio simbólico que lo denominaba el entorno cultural fundamental, pues es ahí es donde se estaría construyendo ese sentido. Por eso empieza a cobrar mucha relevancia la cultura desde el ámbito de la comunicación. Entonces, la propuesta era muy clara, pues había que pensar el estudio de los medios, el estudio de las mediaciones, ya que resultaba fundamental la centralidad pues, que había ocupado ese análisis, ¿cierto? Comunicación y poner un énfasis en las personas, sobre todo en esa recepción. Entonces, la comunicación, al igual que la cultura, tendría que ser considerada como ese proceso activo, un proceso que va circulando, que no se queda estático. Por eso era que nosotros les decíamos a ustedes, bueno, fíjense que en sus regiones ustedes siempre van a encontrar ejemplos de cultura, ejemplos de comunicación y muchos de esos se han transformado. ¿Por qué? Porque es que la cultura también se va transformando, ¿cierto? Entonces, eso es considerado por el maestro y por muchos como ese proceso activo, cambiante, en donde se empiezan a combinar esas dimensiones de lo relacional, de lo intercambio, de esa resistencia, de esa negociación, ¿cierto? En donde a partir de allí se empiezan a resignificar mucha parte simbólica de nuestras culturas. ¿Seguimos? Y empieza a hablarnos de esa cultura frente a la globalización, ¿cierto? Entonces empieza a señalarnos que hablar de una cultura global se debe situar por encima de las culturas nacionales o locales, ¿cierto? Porque existe una esencia de vínculos entre la tecnología y esas herencias culturales. Se piensa pues que el articular esos dos puntos diluye el proceso y no, absolutamente no, porque es que la tecnología se ha articulado a esos procesos precisamente para poder evidenciarlo. Y creo que de eso damos fe, digamos, en periodos de pandemia, en donde nos conectábamos, en donde seguíamos articulados, en donde la cultura seguía avanzando y nos la mostraban a partir de esos instrumentos tecnológicos, pero seguíamos conectados, ¿cierto? Entonces se ubica la cultura en ese escenario, pues a través suyo permite esa interacción de diversos procesos, donde se hacen más evidentes ciertas tensiones que empiezan a gobernar el fenómeno de la globalización, dejando abierto precisamente la posibilidad de lo local en articulación con el mundo globalizado. Aquí tenemos ejemplos como carnavales, como el Carnaval de Barranquilla, que fíjense en que ya es conocido a nivel mundial y fue declarado, creo que es material de la UNESCO, bueno, algo así, y muchísimas celebraciones también que nosotros tenemos, celebraciones como la fiesta de blancos y negros, y en fin, Colombia está llena de mucha riqueza cultural que además que es conocida ya a nivel global. ¿Seguimos? Ahorita pues les presento este video que tengo de Jesús Martín Barbero para que podamos escucharlo un poco de voz de él, ¿cierto? Cómo es el análisis que él hace. Seguimos con la siguiente, ya te comparto el video porque no me deja a mí acá no me deja acá mostrárselos, se los voy a compartir acá por la web, listo, y para que la profesora Marta Liliana nos lo pueda compartir. Vamos a ver dónde está el chat. Por aquí les voy a compartir este videito. Esperen un segundito. Bueno, entonces, como para ir cerrando, Barbero, en su nuevo modo de mirar los medios, empieza precisamente con algo que él manifiesta, que es los medios para interrogarlos.
empieza a interrogarlos menos sobre el poder, digamos que los medios tienen que empezarse a interrogar desde otras aristas, más desde sus canales, más desde sus códigos, más desde la comunicación, y manifiesta que hay que mirar más allá para encontrar los caminos de la verdadera comunicación. Liliana no me deja enviarlo, me toca enviártelo por... te lo envié por el grupo, porfa, porque no sé, no me está dejando enviar nada tan chistoso. Listo. Voy a Bueno, dejar de compartir pantalla 2 minuticos y ya no, vuelvo. espérate que ya termino acá y ya yo te digo en qué momento volvemos al video para Ok, escucharlo. perfecto. Entonces plantea desde esa perspectiva como cartógrafo, fíjense que él vuelve a tomar ese papel de inmiscuirse dentro de la comunidad y plantea, dice, si comunicar es compartir la significación, participar es compartir la acción. La educación sería entonces ese fenómeno decisivo, lugar del entrecruce, ¿cierto? Él manifiesta que en todo proceso comunicativo y cultural debe haber, digamos, la educación debe estar centralizada allí. Y precisamente para convertirse en ese espacio de conversación, de saberes, de narrativas que empiezan a configurar esas oralidades, esas literalidades, esas visualidades para empezar a reconocer esos mestizajes que entre ellas se pueden empezar a entrelazar, desde donde se vislumbra y se expresa toda una forma de futuro de la comunicación. También plantea su descubrimiento de las telenovelas como expresiones de históricas, matrices culturales, sus paseos por los cementerios y los mercados populares, sus reflexiones en torno a la ciudad, su mirada a las industrias culturales que han aportado a esos episodios del continente, que son unas pistas, unos indicios para avanzar tanto en el conocimiento de la realidad social como los instrumentos para conocer esa realidad. Él plantea que a partir de la Constitución del 91, a nosotros nos empezaron a preparar para hablar de algo del país, que era lo multicultural, ¿cierto? Y la participación, que eran elementos muy, muy decisivos para nuestro país. Entonces, a partir de allí se empieza a dar toda esa pedagogía. Y a partir de las telenovelas también empieza a darse a conocer esos contextos. Nos habla, digamos, de una telenovela como Café, en donde nos muestran toda la riqueza que se da en las regiones de qué, El eje del cafetero. Eje valle, cafetero. del occidente, ¿cómo? El eje cafetero. Del eje cafetero, del occidente de Colombia. Y entonces fíjense en cómo a partir de esas telenovelas nos dan a conocer esos territorios, esas regiones, esos dialectos también, incluso hasta las formas de vestir, las formas de hablar. Otra novela fue La Guajira, nos mostraron cómo era ese parabrero, ¿cierto? Un personaje que allí salía, cómo nos mostraban esos paisajes como Manaure, como esa identidad también nos mostraban a los guayú. A partir de esas telenovelas nosotros empezamos a reconocer parte de nuestra región. ¿Seguimos? La siguiente, porfis. Entonces, él empieza a mirar qué conclusiones puede sacar, digamos, de todos los estudios que hace sobre la cultura y referente a esas prácticas de comunicación en cuanto a cultura popular. Entonces, fruto de esas investigaciones, nos invita a pensar unos procesos comunicativos en primera instancia que renuncien al paradigma hegemónico occidental como única opción de verdad y que se ha impuesto precisamente en las estructuras económicas y políticas en la conformación de los estados-nación, sino empezar a ver en el ser, el pensar y el actuar. Fíjese esa trilogía que él nos plantea precisamente desde ese concepto, el ser, el pensar y el actuar en esos consumos culturales y sociales, en los hábitos de vestir, en los hábitos de comer, de intercambiar, de socializar, de nombrar, de soñar. Todo está permeado precisamente por esa visión que trajo consigo
un paradigma de progreso y también un paradigma de desarrollo que no es ajeno a la concebida pues por la comunicación y sus medios. Entonces, verlo más que todo como esa extensión no instrumental, sino más bien de intercambio simbólico y de socialización entre el reconocer, entre el yo. ¿Listo? Seguimos con la siguiente. Y desde acá empieza, digamos, a trabajar desde donde pensamos la comunicación. Y es aquí donde el autor nos dice desde dónde la pensamos. Entonces dice, así como el andar hace camino, al preguntar es que se pone a la gente a pensar. La comunicación se piensa hoy de manera en donde los procesos y las prácticas sociales se hacen dominantes desde una perspectiva que pone al descubierto el crecimiento de las diferencias y la expresión de las aspiraciones y las expectativas colectivas producidas y desde esos grupos sociales su desenvolvimiento. Entonces, fíjense en cómo plantea que la transformación tiene que darse desde el núcleo de la sociedad, desde el núcleo de la cultura, desde el núcleo de esos territorios, ¿cierto? Para poder, digamos, generalizar y diferenciar esas expresiones y esas aspiraciones. También el ver la técnica como el tercer entorno en el ecosistema comunicativo. O sea, la parte de la tecnología tiene que verse como ese tercer entorno en el ecosistema para dar cuenta de esos fenómenos comunicacionales contemporáneos, y es aquí donde el papel del ser humano en esos procesos de comunicación empieza a tomar muchísima fuerza. Los efectos de los nuevos medios permiten no solo la novedad de los aparatos, sino la percepción de un lenguaje, de una sensibilidad, de unas escrituras nuevas, también que cumple precisamente esa función metodológica que permite desarrollar unas nuevas habilidades para encontrar esas nuevas formas de construcción de conocimiento. Y por último, la comunicación sumada a la participación, que fíjense que acá es donde la mayoría de los autores que nosotros hemos trabajado coinciden. Gumucio coincide, Cáceres coincide en la participación, en el diálogo, en la comunicación horizontal, ¿cierto? Que permite reconocer los problemas más importantes para encontrar un terreno de acción común, generando una apropiación de lo que nos pertenece. Seguimos entonces para Jesús Martín Barbero, para ir definiendo, digamos, conceptos como la mediación. Para Jesús Martín Barbero, las mediaciones son esos lugares de donde provienen las contradicciones que delimitan y configuran la materialidad social y la expresividad cultural. Si quieres, profe Marta Liliana, podemos ver un segundito el videíto y volvemos nuevamente acá a la presentación. Ok. Ahorita les vamos a pasar el enlace de inscripción de la web para que por favor se registren. Bueno, no me deja a mí acá. No me. Si quieres vas pasándome la otra mientras... bueno, bueno, listo, vale. Bueno, les voy a pedir el favor que me confirmen si escuchan bien. Sí. Yo me voy a limitar a contar dos experiencias colombianas
algo así como el antes y el después. O sea, cuando trabajábamos con la palabra cultura, Señor, disculpe, no se escucha cuando hemos empezado a trabajar el con video. la cultura. ¿Ninguno escucha el video? Yo lo estoy Sí, escuchando. ¿sí se escucha? También. Sí, yo también lo escucho. Entonces, a las personas que no lo escuchan, muy posiblemente puede ser un inconveniente de red. Entonces, les recomendaría que salgan un momento y vuelvan a ingresar rápidamente para que no se vayan a perder el video. Profe, ya no escucho nada. Yo empecé, cuando me voy a Cali, el año 75, por iniciativa de la directora de la Biblioteca Departamental del Valle, empecé a visitar las casas de la cultura. Roldanillo, Salazar, Jamuntí. ¿Y qué fue lo que encontré? ¿Qué fue lo que encontramos? Encontramos una inmensa mayoría de directores de Casa de la Cultura que habían inculcado en la gente, de alguna manera, la idea de que cuanto de más lejos venía la cultura, más valiosa era. Cuanto de más lejos venía. O sea, si el grupo de teatro venía de Cali, pues era mucho mejor que si venía del pueblo de al lado. Pero si venía de Bogotá, era muchísimo más cultura, era muchísimo más culto, más culturizante, como dicen aquí. O un grupo de música. Si era del pueblo vecino, no significaba nada. Pero si venía de Cali o de Manizales ya, o de Medellín o de Bogotá, no digamos. Es decir, rápidamente, lo que se llamaba cultura no tenía nada que ver con la vida de la gente. Nada que ver con la cultura que hacían los que sabían tocar tiple, los que sabían componer bambucos, no solo cantar, componer bambucos y pasillos. O del otro lado, hacia el Pacífico, currulaos. Sí, no tenía nada que ver con las mujeres que sabían cocinar, que sabían bordar, con los viejos que sabían narrar historias. No, eso no era cultura. Cultura era lo que venía de fuera. Y cuanto más de fuera, más mayúscula era la C primera. Esta es mi primera anécdota. La segunda. Medellín, año pasado, segundo plan decenal de desarrollo cultural de Medellín. Hay que recordar, como nos recordaban los paisas que habían estado en el primer plan de desarrollo decenal, que fue el año 90, y fue con bombazos de Pablo Escobar, el día mismo que estaban lanzando el Plan de Desarrollo Cultural de Medellín, el año 90. Esto fue 90 al 2010, entonces en el 2011 ha habido un nuevo plan. ¿Qué ha pasado cuando pasamos de la palabra cultura a vida cultural? Primero, el primer hecho es realmente de fondo. O sea, es verdad, la política no va a cambiar a nivel del Estado-Nación, va a cambiar a partir de las ciudades. Cada vez es más claro. ¿Por qué? Porque la política nacional sigue presa de una organización de feudos que se llaman ministerios y no hay la menor sinergia entre ellos, ni siquiera entre educación y cultura, ni siquiera entre cultura y comunicación, ni siquiera entre educación y comunicación. Nada que ver. Omar y yo hemos sido testigos de las peleas entre las ministras desde hace muchos años, con Germán Rey, cada cual defendiendo su pequeño feudo.
¿Ah? También entre los ministros. También. No, no solo entre... Exacto. Un buen defensa feminista. Con toda razón. Lo que pasa es que lo que no es feminista es nuestra concepción política, que son los últimos ministerios, y en su inmensa mayoría, si recorren la historia, sobre todo el Ministerio de Cultura, van a ver que ha sido, digo la blasfemia, las amigas de la esposa del presidente. Perdón. ¿A qué voy? En Medellín, desde el primer plan de desarrollo, se empezó a pensar que era tan cultura, y no estoy diciendo lo contrario de lo que dijo Alfonso cuando dijo no todo es cultura, por supuesto que no, pero empezó a ligarse el acueducto, o sea, que el agua potable llegara hasta las comunas, lo cual era bien jodido, porque es una anécdota medio chistosa, pero es lindo también. Antes los de abajo eran los pobres. Ahora los más pobres están arriba, en las comunas, en los cerros de la montaña de Medellín. No son los de abajo, son los de arriba, en términos al menos territoriales, espaciales y por tanto simbólicos. Quieto. Digo, curioso, para llevar el agua a esas comunas hay que hacer una inversión gigantesca. Y una inversión económica y una inversión social. Pero el agua empieza a ser pensada un poco a la manera como Petro ha hecho ahora, como un derecho que es vital. Y si es vital, no es solo físico, es también cultural. Es decir, salud. Nos vamos a encontrar con que ya en el plan de 1990, Medellín empezó a pensar, como Antanas Mocos en Bogotá, que no era cultura ante todo lo que hacían los artistas, sino lo que hacía la gente en el espacio público, en la vida cotidiana, la manera como trataba el chofer de bus, al taxista y viceversa, cómo se compartía o no se compartía el espacio público. Por tanto, hemos tenido ya un esbozo de lo que sería una política en la que lo cultural es una dimensión transversal de lo que se hace en salud, empezando porque hay diversas concepciones de salud, hay diversas concepciones de cuerpo, hay muchas culturas en la ciudad, entonces no hay una sola concepción de salud, y no solo la oriental y la occidental, hay otras muchas culturas de salud. Entonces, pensar en la salud con su dimensión cultural no es lo mismo que pensar en términos de las EPS de este país del Sagrado Corazón, que nos quitaron la salud pública para darnos seguridad democrática. Nos quitaron los seguros sociales, que era pensión, que era salud. Me pasa la... Ahora lo que sabemos. A cambio. Insisto, y voy a terminar, mi tiempo era corto. Si uno... Perdón, la persona que tiene activo el micrófono le agradecería que lo desactivara. Parte de pensar la cultura en estos términos que habló Alfonso, en términos de vida. Y por tanto, la vida no se puede pensar individualmente. La vida no se puede pensar sino ecológicamente, en un entorno, en un colectivo, sea de animales o de plantas o de personas humanas. Ahí va a aparecer esta figura que en el plan de desarrollo que presentamos el año pasado
que se elaboró el año pasado era mucho más evidente. La cantidad de dimensiones de la política social que tenían que ver con la vida cultural de la gente. Todo el desarrollo que ha habido en las comunas de Medellín. Yo creo que podemos dejar a ahí, partir de profe Marta Liliana. nuevas Por tiempos dejamos ahí, aquí pues les queda el enlace del video, porque pues si lo quieren seguir escuchando, por tiempos no nos permite pues seguir escuchándolo. Y de allí empieza pues a hablarnos Jesús Martín Barbero, como ustedes lo acaban de escuchar, en esas prácticas de la comunicación en la cultura popular, ¿cierto? Él ha sido pues uno de los más destacados investigadores de América Latina. Escribió el ensayo sobre la comunicación otra, que sería chévere pues que la pudieran leer, pudieran seguir como el rastro de esas lecturas que nos dejó el maestro. Y a partir de esas investigaciones realizadas, los estudiantes de Cali y Bogotá empiezan a preguntarse, ¿se reduce la cultura de masa o la que circula por los medios masivos de comunicación? ¿Qué va de las plazas de mercado a los supermercados? Entonces aquí yo les coloqué un enlace de esa investigación que hacen desde El Espectador, ¿cierto? Desde el magazine del Espectador. Ahí hay unas prácticas de comunicación muy interesantes, de ver cómo, cómo se circula, digamos, esos productos en las plazas de mercado, cómo es el lenguaje que se da allí y cómo es el lenguaje tan diferente que se da en los establecimientos como el Éxito, como ya públicos, ¿cierto? En donde pues ya se elaboran los productos, van empacados. Entonces ese ejercicio lo realiza con estudiantes de Bogotá y de Cali. Dos ciudades capitales, entonces hacen un ejercicio muy interesante. Y este trabajo versa sobre procesos alternativos de comunicación, habla mucho sobre la comunicación otra que implica en sí misma y revela esas prácticas cotidianas de las masas populares, esa otra forma en la que se comunican tanto los grupos como los individuos de las culturas populares. Es más de cultura, por tanto, que de comunicación, de lo que pues él empieza a trabajar, o si se prefiere es de comunicación, pero de lo que se realiza por fuera de lo que la mitología más mediática empieza a definir. Entonces aquí se empiezan a ver, son esos relatos de ciertas prácticas en las plazas de mercados, en los cementerios que materializan y hacen visible esa memoria popular. ¿Sí? Entonces empieza a mirar también cómo en los cementerios esos textos que dejan ahí, esas narrativas, esos epitafios que dejan allí, entonces que le parece interesante hacerle lectura a todo el contexto que se da en torno a esos ambientes. ¿Seguimos? Y empieza a hablar un poco de la significación si ustedes miran la imagen, esa es una imagen que la tomaron ellos en una plaza de mercado y cómo se empieza a circular ahí el movimiento, la comunicación y todos esos objetos simbólicos que se dan a partir de allí. Estos elementos significan y valen mucho la pena porque por la relación que hay con los sujetos, la construcción de los sujetos, la lógica, ¿cierto? El hecho de que una señora se siente y empieza a vender la papa que se la traen, que ella misma la entrega, ¿cierto? Que es totalmente diferente a la circulación que se da en otros ambientes mercantilistas, podría decirse así. Pasamos. Y no se empieza pues a aterrizar también en esos estudios es Colombia a través de sus telenovelas. De acuerdo pues al investigador Jesús Martín Barbero, la telenovela ya no vive alejada de la realidad, sino que refleja esa evolución de nuestros países. Según Barbero,
las novelas prepararon a los colombianos para llegar precisamente a todo lo que nos traía la Constitución del 91. Eso es una aproximación a la historia de Colombia a través de las imágenes que produce la telenovela en rompecabezas, en los discursos que ha manejado la telenovela en Colombia y cómo se puede analizar la reciente centralización de estas producciones en temas del narcotráfico, que también fue otro de los temas muy fuertes que nos encasillaron aquí en nuestro país. ¿Seguimos? Entonces, eso es en cuanto al primer autor que ustedes tenían que retomar, a Jesús Martín Barbero, que igual les sirve para esta segunda tarea. Y para esa tarea ya tienen a Jesús Martín Barbero y a Miguel Rodrigo. Miguel Rodrigo ya nos empieza a hablar de lo que es la comunicación intercultural. Fíjense que estos dos autores empiezan a entrelazarse también desde la parte de la cultura. Entonces, aquí como a manera de resumen, Miguel Rodrigo nos habla que el ser humano es un ser cultural que se construye constantemente en esas interacciones comunicativas, forjando así una cultura masiva y personal. Creo que aquí tienen un punto de encuentro con el maestro Jesús Martín Barbero, ¿cierto? A partir de eso, él empieza, el hombre, el ser humano empieza a comprender el mundo de su comunidad y también empieza a convertirse en su propio mundo. Plantea que lo mismo que Jesús Martín Barbero, la cultura es dinámica, la cultura es cambiante, por ello pues sus manifestaciones en muchas ocasiones se conservan, en otras empiezan a cambiar o en muchas se empiezan a desaparecer. Todo eso sucede precisamente por esa interacción comunicativa y esto se debe a su existencia y a la permanencia pues de la comunicación. Otro de los aspectos relevantes de Miguel Rodrigo y que pues digamos esos fueron como los puntos que yo encontré muy relacionados con Miguel Rodrigo y con Jesús Martín Barbero es que todos nacemos en comunidades de vida que son además comunidades de sentido porque nos dan esos instrumentos para darle ese sentido a la realidad. Toda cultura es pluricultural, se ha ido formando y se sigue formando a partir de los contactos entre distintas comunidades de vida que aportan sus modos de pensar, sus modos de sentir, sus modos de actuar. A pesar de que cada vez se está reconfigurando la cultura porque pues llegan personajes nuevos, llegan también generaciones nuevas que le empiezan a inyectar un poco ese dinamismo a la cultura. Seguimos. Y ya para finalizar, la interculturalidad describe esa relación entre culturas a través de interacción de sujetos construidos socialmente, los cuales empiezan a reconocer las diferencias y esas similitudes de tal forma que se empiezan a reconstruir esos espacios y también se empiezan a dar desde ese conocimiento mutuo. Entonces, esta comunicación implica una toma de conciencia de la propia cultura, reconocer de dónde somos, para dónde vamos, qué tenemos, ¿cierto? Hacer como ese checking de qué hemos tenido, qué nos ha traído, cómo nosotros también nos hemos proyectado. Seguimos. Entonces ya para lo que es la tarea número 3, ¿cierto? Que esta empieza a partir de el próximo lunes 3 de abril. Ya ustedes la encontrarán habilitada en sus foros. Y no sé si ahorita pues la profe Liliana quiere explicarla y aquí hay un ejemplo de una historieta que ustedes tienen que entregar o continúo. Profe Marta Liliana. Profesores, no sé, pues tengo la lluvia de fondo, no sé si se escucha también. Ah, ok, vale, entonces yo sigo, me están escuchando bien, ¿cierto? Entonces en esta tercera actividad ustedes van a tener que hacer las 3 lecturas, que es elementos para una comunicación Profe intercultural. Liliana, disculpe un momento. ¿Sí? Es que las imágenes de la presentación se ven borrosas. Entonces eso le estamos escribiendo en el chat, sugiriendo de que se ve demasiado borroso y no alcanzamos a ver. Ah, esa es la guía. Si quieres, por favor, compartimos. ¿Tú tienes abierta la guía, Liliana? Igual, sí, ya la comparto entonces, pero todos están Esa es viendo igual. la guía 3. Esa es la guía 3. La guía 3 es, esta es una foto de la guía 3. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en esta tarea 3, que inicia el 3 de abril y cierra el 14 de mayo?
tiene un puntaje de 150 puntos y ustedes van a tener que leer el texto que yo les acabo de analizar de Miguel Rodrigo Alsina, Elementos para una comunicación intercultural. Van a retomar la lectura desde donde pensamos la comunicación de Jesús Martín Barbero. Verse el video en los Montes de María, cómo se recupera el derecho a la comunicación, que es un ejemplo bellísimo de cómo a partir de los Montes de María la comunidad se empieza a organizar y empiezan a socializar sus espacios positivos de territorio. Y ver la OVA, la comunicación transformadora. Esta OVA es un ejercicio para que ustedes lo hagan. No tiene la capacidad, digamos, cuando le van a dar clic, a veces no les da el enlace, pero no importa. La idea es que ustedes como que recojan de allí los conceptos básicos. ¿Listo? Seguimos bajando. Entonces, fíjense en que a partir de esas lecturas, ustedes tienen que responder en el foro colaborativo estas 3 preguntas generadoras. ¿Cómo definiría usted el concepto de comunicación transformadora y cómo se ve reflejada en sus regiones, barrios, localidades o veredas? Creo que hemos venido trabajando mucho el concepto, creo que hemos venido trabajando mucho desde lo local, desde sus territorios. Entonces, aquí creo que no hay inconveniente con esa pregunta. Ha identificado, fíjense en que seguimos identificando esa problemática para que ustedes la sigan desarrollando. Ha identificado una problemática que se vive en su región, municipio o zona que afecte a la comunidad y que pueda ser intervenida a través de la comunicación transformadora. En la pregunta anterior, ustedes tenían que identificar un problema. Ya lo tienen, ¿cierto? Ahorita identifiquen si ese problema está afectando a toda la comunidad. Y si es así, ¿qué harían ustedes para intervenirlo a partir de la comunicación transformadora? Puede dar unos ejemplos y sustentarlo, ¿listo? Yo les aconsejo que participen en los foros, pero no a manera de telegrama o no a manera como si fuera un Twitter, ¿cierto? Sí, no, yo sé, en mi municipio se ve, no sé qué. En muchas ocasiones dice, en mi municipio, en mi vereda, pero no nos dicen cuál es el municipio y cuál es la vereda. No tenemos, digamos, el identificador, pues, para poder mirar desde qué región están hablando. Entonces, por eso es importante que lo escriban. Eso en cuanto al foro colaborativo, ¿listo? Luego, ustedes tienen que realizar, elaborar, diseñar una historieta. Esta es de manera individual. La historieta la hacen en Word o PowerPoint o herramientas digitales que ustedes quieran, ¿listo? Entonces, ustedes la pueden realizar en el formato que ustedes deseen diseñar su historieta, ¿listo? Entonces, aquí lo que van a hacer es, van a empezar a hacer una narrativa fotográfica que represente una construcción comunicativa de un oficio o una profesión propia de su región. Entonces, acá les colocamos, por oficios, entiéndanse como vendedores ambulantes, médicos, parteros, floristas, boticarios, barberos, peluqueros, estilistas, domiciliarios, palenqueras, cocineros, dentistas, conductores, mototaxistas y en general las profesiones que ustedes encuentren en su entorno. Señoras del aseo, profesores, docentes, músicos, bueno, una cantidad pues que nos faltó ahí, pero de todas maneras, digamos, están enmarcados dentro de las profesiones. Entonces, en esa historieta, ustedes la van a acompañar de fotografías que ojalá sean de su autoría. Y si no son de su autoría, por favor, darle el reconocimiento de esas fotos que les entreguen. Entonces, las van a acompañar de unos textos muy cortos. Recuerden que una historieta siempre se acompaña de textos cortos para hacerla más agradable, que la narrativa sea más visual también y que pues podamos tener como ese efecto que queramos. ¿Listo? Entonces, ustedes elaboran, digamos, como una narración de qué es lo que quieren contar con esa historia. Entonces, denle un inicio, quién es, por qué es importante, digamos, el mototaxismo en su región. Entonces, pueden presentar, Iliana es mototaxista de Borodojó o de Capurganá o bueno, de donde sea, y el mototaxismo es una de las principales fuentes
de sustento para ella y para su hogar, y además fortalece mucho la economía de la región. Y empiezan a contar toda la historia de Ileana en el mototaxismo, ¿cierto? Cómo eso le ha dado también como para seguir avanzando en su vida profesional, en su vida laboral, en su vida familiar. Entonces ustedes hacen esa narración en donde van a hacer un pequeño inicio, un relato y un desenlace donde van a hablar sobre esa profesión seleccionada. Le van a colocar un título. Entonces, Ileana y su mototaxi, o la cheveronga, el mototaxismo de Ileana, ¿sí me entiende? Entonces ustedes son muy creativos para colocar, y la idea es que ustedes coloquen, sinteticen su título de la historieta. Esto tiene un puntaje, el título de la historieta tiene un puntaje. Pueden utilizar una hoja por página o por escena, ¿cierto? Máximo 6 páginas, ¿sí? En una página ustedes pueden utilizar el texto, la imagen. Ustedes son muy creativos, diseñan muy bien, lo pueden hacer muy agradable. Digamos que si ustedes no tienen la posibilidad de tener ni eso, lo pueden también hacer a mano. Hay historietas que la han hecho a mano, las hacen, las dibujan, les hacen los textos, y lo que hacen es las escanean y las convierten en PDF y las suben. ¿Listo? Este trabajo lo van a subir por el entorno de evaluación y seguimiento. Y si la hacen online, pues tienen que en una hoja Word copiar el enlace, que el enlace esté activo. Que no nos vaya a pedir contraseña, que no nos vaya a pedir nada. Ojalá si pudieran sacar pantallazos de esa historieta, la pueden hacer ahí y pues sería mucho mejor. Entonces, pues esa es la tarea, esa es la actividad. Yo voy a mostrar, volvemos nuevamente entonces a nuestra presentación. Más abajo está la rúbrica de evaluación, que ustedes la van a encontrar en la guía. ¿Qué es lo que nosotros vamos a evaluar? Se va a tener en cuenta el primer criterio, que vale 40 puntos, es la participación en el foro, ¿cierto? Donde ustedes tienen que entregar con argumentos esas respuestas. El segundo criterio es el diseño del contenido de la historieta, la apropiación conceptual de la comunicación a partir de la transformación en los oficios. Y el último criterio, este criterio tiene un valor de 80 puntos. Y luego el último, que es el título, ¿cierto? El título, la redacción, la ortografía. Este criterio va a tener un puntaje de 30 puntos. Entonces, ¿por qué me bajaron? Revisen ortografía, revisen que tenga el título, revisen todas esas cosas, pues para que no tengamos dificultades a la hora pues, de la evaluación. Voy a mostrarles un ejemplo de una historieta para que pues, ustedes se lleven como referentes. De todas maneras, en el foro, allí les vamos a colocar también unos ejemplos. Entonces, fíjense en cómo este es un ejemplo de una historieta de una persona que tomó un ejemplo que se llama el Mopa Mopa, ¿cierto? El Mopa Mopa, ya les voy a decir de qué se trata el Mopa Mopa. Entonces, ella empieza contando la historia, la historieta a través de imágenes, mostrando lo que hacía su papá en su región. Es que ustedes también pueden hacerlo, o sea, los personajes pueden ser ustedes también allí dentro de su historieta. Entonces, mi nombre es Nancy Obando, soy la hija del maestro José María Obando, mi padre uno de los maestros más representativos de la técnica del barniz. Seguimos. La familia Obando viene, fíjense cómo empieza a contar, ¿no? La familia Obando viene trabajando la técnica desde 1850. Somos 6 generaciones las que hemos venido trabajando y manteniendo muy en alto el nombre del Mopa Mopa. Mi padre conforma la 4ª generación, los hijos la 5ª y los nietos la 6ª. Mis tíos y mis abuelos han trabajado y llevado en alto esta técnica. Actualmente mi padre va a cumplir 80 años y él más o menos ha venido trabajando continuamente durante 70 años. Nos comenta siempre que mi abuelo Modesto Obando lo llevaba desde niño al taller a trabajar y aprender la técnica, a tal punto de que cuando mi abuelo murió,
a los 74 años y mi padre ya tenía 14, él tomó las riendas de la caja, de la caja, sabiendo y trabajando bien la técnica en todo, desde preparar la madera, decorarla y terminarla. Entonces miren que ahí también en las imágenes nos va mostrando todo como el proceso, ¿no? Entonces mi padre desde ese tiempo ha seguido en ese trabajo y luego él a nosotros nos fue involucrando en el taller. Entonces siguió en esa misma imagen de llevarnos desde niños al taller a aprender la técnica, conocer la madera, prepararla y luego ir decorándola. Entonces miren, y con fotografías nos muestran todo lo que hacen. Ahí es una foto en el taller. Nosotros como familia hemos conformado una microempresa gracias a la idea muy bonita de mi hermana Gladys, colocar este almacén para tener las piezas bien hechas, bonitas y exhibidas. Se convierte a la vez en una sala de exposición con mucha propiedad para que la persona venga y se entere de cómo es la preparación y el manejo de la técnica del barniz en cada artículo. Para mí, esas son las ollas artesanales que tenemos en Pasto y los que nos representa ahora que el barniz de Pasto fue declarado por la UNESCO en diciembre pasado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Por eso los pastusos y nariñenses debemos sentirnos muy afortunados porque somos una de las pocas ciudades en Colombia que tenemos 4 patrimonios culturales. Entonces, fíjense que también nos dan a conocer, digamos, una parte de la historia de allí. El barniz de Pasto, y mire, aquí está toda la trayectoria en ese afiche del barniz de Pasto, Mopa Mopa, Patrimonio Intangible de la Humanidad, UNESCO 2020. El barniz de Pasto es el nombre de la técnica, pero es importantísimo conocer el nombre del árbol, que es el Mopa Mopa. Esta resina del Mopa Mopa se consigue en la selva del Putumayo, en el piedemonte amazónico, en el que solamente conocen los cosechadores. Ellos se internan en la selva entre 8 y 10 días, allí duermen, comen, residen, trabajan y cosechan este vegetal y luego se contacta con el maestro a quien se le va a vender el barniz o el mopa mopa. Entonces llegan a nuestras manos y empieza un proceso muy dispendioso de la resina. Para obtener el material, estas hojas se cocinan en agua, hirviendo durante 2 horas y al mismo tiempo se forma una masa que luego es sacada sobre una piedra y se empieza a macerar, quitándole las impurezas y cuando la masa esté limpia, se divide en porciones para ser teñida de diferentes colores. Entonces, este es el ejemplo que les teníamos de una historieta, una historia, ¿cierto? A partir de un elemento que se da en la región de Pasto, como es el trabajo del mopa mopa. No sé, yo dejo hasta allí. No sé si tienen alguna pregunta sobre esta y también pueden hacernos preguntas sobre la tarea anterior para aprovechar estos minutos que nos quedan. Profe, tengo una pregunta. Sí, cuéntame. Usted nos está explicando que eso es páginas, ¿cierto? ¿Cómo? Usted nos está explicando que la historieta se compone de 6 páginas, con poquito texto. Sí. Lo que yo le quería preguntar es que si en las 6 páginas va a dar diferentes profesiones o cuántas profesiones. No. Una sola, por eso dice, escoger una profesión, la que más les llame la atención y la que ustedes puedan trabajar. ¿Listo? No en todas se Una tiene sola. que evidenciar, digamos, el trabajador haciendo su trabajo, ¿sí? Gilfer, por favor, cierras el micrófono. Profe, es que tengo una pregunta, profe. Sí, cuenta. Es que, profe, ¿la historieta es para la tarea 3 o...? Sí, es para la tarea 3. Y... Todavía no la hemos habilitado. Todavía no hemos habilitado eso, sino que nos coincidió que teníamos la web hoy, entonces pues ya como se había trabajado la tarea 2, se han hecho explicaciones, entonces pues adelantamos la actividad 3. Pero de todas maneras vamos a hacer encuentros para resolver dudas de la tarea 3. ¿Listo? Sí, señora, profe. Y para informarle a la profe Liliana que pues ya me comuniqué con el profe de cibercultura. Ok, listo. Ese es otro cuento. Entonces ahorita. Listo, Gilfer. Gracias. Angélica. Esperen que estoy dando a los que tienen la manito alzada. Buenas noches, profe. Bueno, la pregunta mía es clave respecto a la tarea número 3 de las profesiones.
si yo escojo el sacerdote, ¿cierto? Hago como una introducción, digamos, de su importancia en la comunidad, pero debo enfocarlo es hacia su proceso, digamos, no sé, algo que tenga que, es que se me acaba de perder la idea. Pero mira, entonces es el sacerdote y cómo es su misión comunicativa dentro de la comunidad. ¿Podría enfocarlo de esa manera o es solamente la historia de vida del sacerdote? No, porque tú estás hablando desde una profesión. ¿Listo? Ok, entonces ¿cómo a partir cómo el sacerdote es una parte, es un miembro importante en una comunidad, ¿cierto? Listo. Y cómo a partir de él se empiezan a gestar esos procesos comunicativos allí. Perfecto, listo. Gracias, profe. Vale. Sebastián. Y seguimos con Kenia. Sebastián. Ya. Profe, yo tengo una inquietud con respecto a lo de la historieta. Su merced dice ahí, pues, que toca poner, digamos, como un oficio pues, conocido, autóctono pues, de la región, ¿no? Yo tengo como una idea, pero o sea, es precisamente lo contrario. Pero es una profesión, digamos, como que tiene mucho que ver con la cultura de acá de Isnos, pero en la actualidad se ha perdido. O sea, yo tengo un amigo que pertenece a una familia que esculpe en piedra. Sí, o sea, ellos son, no sé cómo se les dirá exactamente, pero pues ellos tallan piedra. Escultores. Sí, pero lo hacen, digamos, su merced no sé si ha visto las estatuas de acá de San Agustino de Isnos, a esa medida, a ese tamaño. O sea, ellos hacen unas estatuas grandes y todo lo que han trabajado, pues lo trabajan en piedra. Han habido familias acá que han trabajado eso, pero en la actualidad, pues ya es muy poco lo que se trabaja realmente eso, aunque en realidad pues tenía mucho que ver con la cultura de acá de Isnos. Pues mira Sebastián que es a buena hora tú puedes colocar por el rescate de las esculturas. O sea, yo le colocaría ese título por el rescate de las esculturas, teniendo en cuenta que las esculturas, digamos, han sido representativas no solamente de muchas regiones y sobre todo aquí en Colombia. Ok. Entonces sí quedaría bien aplicarlo para la historieta. Claro. Ok, vale, gracias. Sí. Kenia y Wendy. Kenia. Hola, profe, buenas noches. Profe, mi pregunta es respecto a la historieta. Yo la hice enfocada al tema de la agricultura, que pues es una profesión muy importante acá en la región. Y pues en la historieta lo que pasa es una situación que se suele presentar en este trabajo de la agricultura. Entonces yo te quería preguntar, yo la hice en Pixton, creo que se llama la plataforma, y le tomé capturas, pero no sé muy bien cómo integrar las fotos del trabajo de la agricultura, puesto que ya las seis escenas le están, ¿sí? Entonces, básicamente, mira, en Kenia, donde yo... Kenia, creo que Priston da la opción de poder subir fotografías. Entonces tú les puedes subir las fotografías en eso para que sea como más real, ¿no? Porque es que a veces, digamos, ¿qué es lo que pasa con esos aplicativos? Esos aplicativos traen como unas imágenes ya muy predeterminadas y muchas veces no coincide con lo que se va a decir. Profe, entonces lo mejor sería hacerla con fotos, volverla a hacer con fotos. Sí, queda como más original, no sé, y más que si tú puedes tener la opción de trabajarla con la gente de tu zona, sería pues más interesante y más real, ¿no? Una historieta más real. Vale, profe, gracias. Ajá, Wendy. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola, Wendy. Sí. Profe, mi pregunta era que si tiene que ser una profesión, un oficio, o puede ser sobre un festival o algo de cultura es acá en una el municipio. profesión. Es una profesión. Por eso dice, Tiene por que ser una profesión profesión. entiendes. Sí, por profesión ¿Y puedo hablar entiendes de un negocio? ¿Puedo hablar de un negocio, una profesión de mi familia?
Pues dependiendo del negocio, digamos, si el negocio es de pinturas, pues obvio, pues la profesión será pintores, ¿no? Y pues ahí lo articulas al negocio. Si hacen empanadas, pues obvio que la profesión va a ser la persona que comida fríe las rápida. empanadas, en ese caso es la persona que se encarga de de preparar la comida y demás. Entonces, sí, el cocinero se llevaría el protagonismo. Lo mismo que en la agricultura, estaríamos hablando más del campesino. Es muy importante que asumamos ese rol también para que podamos destacar mucho más la profesión desde ese punto de vista y obviamente destacar los elementos culturales. Ah, bueno, muchas gracias. Sebastián volvió a levantar la mano. Sebastián González. Oh, bueno. No, profe, qué pena. Ah, bueno. Ya, y teníamos otra, era la única manito que teníamos levantada, profe. Les comento que en el chat les dejé el enlace de asistencia para que por favor se registren y pues así podamos tener a todas las personas que han participado en el encuentro. Profe Lili. Gilbert, ¿cómo estás? Bien, profe. Sí. Profe, se me olvidó la pregunta. Profe, ¿se puede hacer con la empresa de Ecotrasval, profe? La historieta, profe. Recuerda que no estando con empresa, estamos hablando acá de profesiones. Entonces, si vamos a hablar exactamente, si vamos a hablar de esa profesión, sería el conductor, más no la empresa. Acá no necesitamos tanto que nos resalten la empresa. Hay elementos que, por ejemplo, en el ejemplo que nos daba la profe Iliana, es súper importante por lo que significa, por los elementos y demás. Entonces, muestran todos los productos y allí es donde se resalta la cultura. Pero hay que ir un poco más allá, o sea, no nos podemos quedar con empresas porque cuando nos quedamos con empresa, de pronto nos quedamos cortos. Como decir, la historieta sería con, por ejemplo, con la profesión que tiene. No te escucho muy bien. Si quieres, Gilfer, hagamos una cosa. Ya terminamos la webconferencia y te llamo. Sí, pero es que este celular está aquí a escuchar también, profe. Sí, se escucha un poquito raro, entonces dame unos minuticos y yo ya te llamo al celular. Listo, profe. Bueno, entonces, pues no es más, porque pues ya tenemos como el tiempo justo para cerrar. No sé si tienen alguna duda de la tarea anterior. Recuerden que este domingo se cierra la actividad, no dejemos para última hora. Hasta hoy tienen plazo las personas para que suban su tarea y obtengan los puntos. Por favor, participen en el foro. Recuerden que son tareas muy del contexto, muy sencillas pues para realizarlas y entregarlas. Cualquier inquietud, pues estamos también por... Sí. Es que en el foro nos decían, en mi caso la tutora nos dejó pues como una imagen donde estaban las preguntas y el otro donde estaba como algo con Mafalda pues como para responder pues las preguntas y a mí no, o sea, me sale error, no me quiere abrir y no me quiere abrir. Ya me escribes por interno ahorita si quieres y revisamos bien la información. Si efectivamente yo para darle orden a las publicaciones les dejé en una publicación, les dije que por favor respondieran a las preguntas orientadoras y en otra que por favor registraran el problema de comunicación. Entonces ya ahorita me escribes si quieres al correo interno y ya revisamos a ver qué pasa en tu caso. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, profe Angélica, perdón, tenía levantada la manito desde hace rato, entonces creo que podríamos darle la última pregunta a ella. Angélica. Yo creo que ella ya la tenía bien. Bueno, ya la tenía. Primero que todo, pues muchísimas gracias de verdad por la orientación. Personalmente, pues volver a la academia
me encanta y estoy súper fascinada pues con Martín Jesús Barbero. Creo que deberíamos abrir un espacio solo para hablar del profe Martín Barbero, ya que es fantástico. Y no, pues es obviamente agradecerles por este espacio buenísimo. Las claves de lectura que se dieron hoy para poder abordar al profe fue maravilloso y estoy muy contenta y quiero agradecerles a las tutoras por eso. Gracias. Gracias, Angélica, por esas palabras que también a nosotros nos reconfortan y nos dan como ese impulso para seguir. Vamos a tener unos encuentros, vamos a tener la tercera CIPA, o sea, de la tercera tarea. Allí pues vamos a profundizar un poco más y vamos a hacer como el seguimiento a la actividad. Bueno, no los vamos a dejar así de que, de aquí ya no más. No, no, no. Seguimos y pues también nos faltaría una última web que la aprovecharíamos también, ¿vale? Entonces, pues no siendo más, nosotros los dejamos también descansar, que aprovechen estos espacios, que por favor suban sus tareas a tiempo. Cualquier duda nos la hacen saber también. Y estamos pues como a disposición de ustedes para lo que nos requieran. Un abracito, que descansen. Gracias, mi profe Marta Liliana. Gracias a todos los estudiantes que estuvieron hasta el final. Y nos estamos hablando. Chao, chao. Un abrazo para todos. Feliz noche. Muchas gracias por su asistencia. Bueno, feliz noche. Chaito.